Buenos días y bienvenidos a una sesión más de registros y controles. Pues como siempre los animo y los insto a que continuemos dando el mayor esfuerzo ya en la recta final que nos queda y que nos resta ya muy poco para eso. Ya de hecho ya el otro sábado es el último sábado de clase, entonces pues ya poco. Como les decía, vamos también cerrando ya nuestras actividades. El sábado pasado fue la última actividad relacionada a redacción y elaboración de diseños, o dentro del RAD pues lo colocaba solo como compendio para resumirlo. Pues al final hicimos una recopilación de diferentes documentos que, que sirven dentro de los registros y controles. Algunos pues eran solo replicados y otros eran definitivamente creados desde cero a partir, o desde cero según la creatividad de cada equipo. Además de eso, pues ya también habíamos terminado las hojas de trabajo. Los dos parciales ya pasaron. Solo tenemos hasta el momento la actividad del diario de clase, que el diario de clase vamos a evaluarlo después de esta sesión. Es decir, esta sesión sería la última que realizamos el diario de clase. La otra sesión ya no, porque la idea es que en la otra sesión ya tengamos la zona ya finalizada. Por lo mismo les comento entonces que el diario de clase ya solo el día de hoy. Además de eso, se les va a estar proporcionando una herramienta de evaluación que ustedes deberán llenar entre los primeros días de la semana. Van a disculpar, pero como les repito, es para tener ya zona el día sábado y poder brindárselas a ustedes. Entonces estarían pidiendo que a más tardar el miércoles llenen una autoevaluación de, del diario de clase. Obviamente el instrumento va a estar ahí en RAD. También se los puedo compartir por WhatsApp para que ustedes ya solo suban ese documento ya llenado, la herramienta de evaluación ya ponderada, digámoslo así, o calificada por ustedes por ser autoevaluación. Esa herramienta, reitero, va a ser sobre el diario de clase. Entonces con eso estaríamos finalizando a más tardar el miércoles el diario de clases. Hoy finalizamos los últimos 5 puntos, si no recuerdo mal, de la actividad denominada hoja de servicio. Entonces con eso finalizaríamos ya la zona total de, del, del curso. Además de las preguntas de autoevaluación que ya hemos realizado en algunas sesiones, en otras no, pues por la misma dinámica para que no fuera tedioso o ya muy repetitivo, pues en algunas clases dejé de hacerlo. Pero en la mayoría de clases sí se hicieron las preguntas de autoevaluación. Entonces, una vez dicho esto, pues vamos a comenzar la clase. En este momento no voy a pasar el link de asistencia porque más adelante lo voy a hacer, casi a la mitad de la clase, a la mitad de la disertación. Entonces, estemos ahí atentos a Entonces, recordemos se haga que hemos estado hablando de registros y controles en el tema de otros documentos que se utilizan en la administración y siempre pues sirven de registros y controles. Hoy vamos a hablar acerca del certificado. Ya habíamos hablado acerca de la certificación de documentos, que la certificación de documentos era una forma de avalar más que solo copiar, ¿verdad? Habíamos distinguido la fotocopia de un acta con la certificación de un acta. ¿Cuál realmente tiene mayor validez en cuanto a la administración educativa? Que podemos decir que sí, ambos tienen validez, pero la certificación como que le da un toque más eh, de seguridad, ¿verdad? Pero no es eso de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del certificado.
¿Y qué es un certificado? Un certificado, por definición legal, es un instrumento por el cual se asegura la verdad de alguna cosa. Eso, reitero, es una definición que encontré en una página de legal, ¿verdad? De abogados. Entonces, ¿qué tipos de certificados podemos encontrar y que nos pueden servir dentro de la administración educativa? Podríamos hablar de procesos educativos o en el ámbito educativo, ¿qué tipo de certificados encontramos? Pues podemos encontrar algunos certificados de cursos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de recibir algún curso ahorita dentro de la pandemia, por ejemplo, Funcepa, Coursera. Funcepa, a través del Ministerio de Educación, brindó algunas becas para que se pudieran estudiar a través de la plataforma Coursera. Y cuando usted finaliza un curso, lo que le dan es un certificado. Entonces usted obtiene un certificado de curso. A ese tipo de certificados es que me refiero, ¿verdad? Un certificado de curso cuando decía entonces, ¿es una distinción o es algo diferente a un diploma, ¿verdad? Una certificación de curso? No es lo mismo que un diploma, porque un diploma es mucho más general. Un diploma puede darse simplemente por la participación. Un diploma puede darse como un reconocimiento a alguien que está destacándose en algo. Por ejemplo, en las escuelas, en los institutos, a veces se dan diplomas pues a las personas que sacan mayor punteo. Pues es un diploma, es un reconocimiento. Sin embargo, una certificación de un curso es algo mucho más formal. En algunos casos, el certificado de curso solo se avala por algún tiempo. Es decir, el certificado tiene un tiempo de validez en algunos casos, en otros no. Mientras que el diploma, pues ese no tiene una temporalidad. Si usted, por ejemplo, o le dieron un diploma, perdón, por haber ganado el primer lugar en redacción en la carrera de magisterio, en el concurso de redacción, pues usted puede incluir su diploma en su currículum, porque ese diploma no tiene un tiempo de validez, sino es válido desde el momento que se lo dan. Un certificado también puede ser de grado, como los que otorga el Ministerio de Educación al finalizar un ciclo escolar. Entonces esto evidencia definitivamente que usted ha finalizado y ha obtenido la promoción o la no promoción de algún grado específico. Pues, háblese en este caso pues de nivel medio, primero básico, segundo básico, cuarto, quinto o sexto de alguna carrera. Entonces, ese es un certificado. ¿Y por qué es un registro y control? Pues porque aquí nos vamos a basar en la información que tenemos para poder determinar qué grado, por ejemplo, debe cursar el estudiante. Yo no sé si recuerdan el caso que les comenté el sábado pasado, no el año pasado, el sábado pasado, acerca del estudiante que inicialmente había perdido tercero básico, le dieron un certificado de estudios en el que decía no promovido, pero tenía opción de recuperación. El muchacho no fue a sus evaluaciones de recuperación, sino que optó, seguramente con decisión de sus papás, en repetir el grado de tercero básico. ¿Por qué lo aceptó el director del centro educativo? Es simple, porque él llevaba un certificado de estudios en el que decía no promovido. ¿De dónde se va a basar él? De ese certificado de estudios. Entonces, el certificado de estudios es importante. Es
hasta cierto punto ilegal recibir a un estudiante a un centro educativo sin estos certificados que avalen la promoción de los años anteriores. O sea, yo no puedo decirle a un estudiante, así, vengas a estudiar, y me dice, solo que mi papelería todavía no la tengo, ahí la voy a traer después, pero a mí me corresponde segundo básico, y yo sin ni siquiera tener nada, ninguna documentación, definitivamente no puedo. He sabido de casos en los que aceptan y después tienen problemas. ¿Por qué tienen problemas? Primero podría darse el caso anterior. Realmente no le correspondía ese grado. De repente dándole una vuelta o una panorámica diferente, usted lo pone a estudiar el segundo básico y el estudiante de repente había perdido, realmente había perdido primero básico. Ya cuando le lleva su expediente en el mes de abril o mayo, porque hay casos que los llevan hasta mediados de año, cuando se les da esa oportunidad, se va a ir usted de cabeza porque se da cuenta que al final el alumno tenía que estar en primero básico y no en segundo, donde estuvo ya 6 meses. Entonces, por ahí puede ser un problema el no tener el certificado de estudios. En segundo lugar, podría darse también el caso en que el estudiante no lleve nada de su expediente y por ende usted no vaya a poder inscribirlo al CIRE, como vimos el sábado pasado. El CIRE, el registro de estudiantes, pues debe realizarse en su momento. Ahorita nadie puede inscribir a un alumno, sino solo los que están en la base de datos. Entonces, ¿qué sucede si usted no inscribió al estudiante? Estudió, ganó sus cursos, pero nunca le llevó el expediente. De ahí, el culpable va a ser usted como director o directora. Ese es el problema. Entonces, sí es necesario tener ese respaldo en el momento de aceptar el ingreso de un estudiante. Es algo muy importante. Eso en cuanto a lo educativo. Ahora hay otros certificados de tipo personales, que en este caso anoté dos. Está el certificado de nacimiento y el certificado de matrimonio, que como decía, es algo diferente. De hecho, todos de los que estamos hablando son diferentes a la certificación de un documento, ¿no? Porque aquí no vamos a decir así, certifico que X persona nació en tal día, sino es un asentamiento que se le da en el libro de inscripciones de nacimiento. Bueno, eso era en la MUNI, ahora a través del RENAP. ¿Por qué hablamos de estos documentos dentro de los registros y controles? Decía antes, para poder inscribir al estudiante, usted debe tener claro los datos de él. ¿Dónde va a encontrar los datos del estudiante? En el certificado de nacimiento. Si un estudiante llega a su establecimiento y le dice inscríbame, yo no tengo código personal, ¿cómo puede usted verificar que no tiene código personal? Ingresa al CIRE, le da búsqueda de estudiante. Como vimos, habían formas de inscribir al estudiante. Había por código personal, había por eh, fecha de nacimiento y había también por solicitar código, ¿verdad? Es decir, el estudiante que definitivamente no tiene código, pero usted no va a ir a solicitar código a todos los que le lleguen, y no solo porque no llevan su código personal. Y ese sería otro problema de recibirlo sin expediente, ¿verdad? No saber si tiene código o cuál es su código. Pero bueno, eso se puede solucionar a través del certificado de nacimiento. Usted le da por fecha de nacimiento. Entonces, ingresa la fecha de nacimiento que aparece en el certificado, busca ahí, le da clic en el botón buscar y ahí le va a generar un listado de todos los estudiantes que coinciden con su búsqueda, es decir, que nacieron en esa fecha. Entonces usted debe primero verificar nombres. Luego de verificar nombres, dijimos que en Alta Verapaz hay muchos homónimos.
Se llaman igual, pero no es la misma persona. Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, usted entra al perfil de esa persona y empieza a revisar los datos que están en el certificado de nacimiento, acta, libro, folio, CUI. Esas cuatro cosas son las que van a determinar si es o no es la persona. Si no, definitivamente ya verificó y no tiene código, entonces sí ya viene y usted le solicita un código. Y al momento de solicitarle un código al estudiante, usted debe ingresar todos estos datos. Entonces, sí o sí, tiene que tener a la mano el certificado de nacimiento. Ahora bien, el certificado de matrimonio. ¿Para qué sirve el certificado de matrimonio? Aquí ya nos diríamos en una tónica diferente y hablaríamos ya acerca del proceso de contratación de personal. Todos los años que se firma contrato, en el caso de los 021, que son por servicios temporales, a las personas, principalmente a las damas que están casadas, les solicitan que lleven su certificado de matrimonio si en su DPI todavía no aparecen como casadas y realmente ya están casadas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, no recuerdo bien si también a los hombres, pero la idea es que les solicitan, me imagino que sí, porque el problema es que como actualmente las instituciones ya están enlazadas electrónicamente, entonces en el momento en el que se registra un matrimonio en el RENAP, ya todas las demás instituciones que están enlazadas también obtienen esa información, es decir, se carga esa información a la base de datos general. Entonces, en el momento de contratarlo, necesitan saber su estado civil. Obviamente a ellos les va a parecer que usted está casado o casada, pero en su DPI no dice casado o casada, porque seguramente todavía está en el proceso de registro y trámite para un nuevo DPI. Entonces, ¿qué le solicitan? Le solicitan un certificado de matrimonio. Entonces, aparte de su DPI, debe adjuntar ese certificado. Entonces, de estos tipos de certificados son a los que nos referiremos hoy, que son muy importantes tenerlos a la mano y que identifican diferentes hechos o identidades. En el ámbito educativo, entonces, los certificados pueden darse cuando un estudiante pasa un examen, lo que decíamos, gana un premio o incluso completa un curso. Solo certifica que algo está indicando en el certificado, vale a la redundancia, ¿verdad? Es decir, valida, usemos este certifica después de la palabra solo como valida, como verifica, ¿verdad? Solo valida que algo que está indicando en el certificado sea realizado. Luego, con otros documentos, también encontramos los libros relacionados a contabilidad. Seguramente pues ustedes, perdón, en el curso de contabilidad pues ya escucharon acerca de diferentes libros que existen en la administración general. Hablamos de muchos definitivamente, pero en, en educación podemos hablar de que es un registro físico o digital. Y vamos a hablar de puntualmente 4 tipos de libros, que los vamos a clasificar en dos grandes divisiones, en las que maneja el director y en las que maneja el consejo educativo. Y hablo del consejo educativo y lo menciono porque al final de cuentas es parte del Ministerio de Educación. Obviamente trabajan ad honorem, pero todavía se considera como parte del Ministerio de Educación. Entonces definitivamente es digno de mencionarse. Entonces, el director, ¿qué libros principalmente maneja en cuanto a la contabilidad? Pues debe tener un libro de inventario,
que el libro de inventario anualmente se actualiza el registro de bienes del centro educativo. No se hace inventario una vez de por vida, porque hay situaciones que ingresan y hay situaciones que egresan, objetos o bienes, ¿verdad? Entonces es necesario mantener un inventario actualizado y comúnmente se hace cada año, o debería por lo menos hacerse cada año el inventario. En el inventario van a aparecer los diferentes bienes que principalmente son duraderos, ¿verdad? Mesas, sillas, escritorios, computadoras, si hubieran, etcétera. Ahora bien, en el libro almacén es un libro en el que se ingresan artículos de consumo que pueden ir egresando periódicamente según su uso. El libro de almacén se utiliza para registrar principalmente los productos que se compran a través del fondo rotativo otorgado por el Ministerio de Educación a los consejos educativos u organizaciones de padres de familia. Antes existían los libros o el libro almacén era manejado por el consejo educativo, pero era un poquito ilógico que el consejo educativo incluso tenía que tener hasta bodega, porque entonces tenía que verificar que lo que estuviera en su libro de almacén todavía estuviera físicamente en la bodega. Entonces, en cambio ahora, ya creo que este año, a partir de este año, o el año pasado, perdón, a partir del año pasado, se autorizó el libro almacén del centro educativo. De manera que entonces la OPF, cuando compra los insumos con el fondo rotativo, se lo entrega al director. Y entonces el director debe darle ingreso al libro almacén y debe ir dándole ingreso en el momento en el que se está usando. Esa es, digamos, la dinámica del libro almacén que se va a ir egresando. Por ejemplo, ingresaron 10 resmas de hojas de papel bond y en enero se van a usar 2, por ejemplo. Se va a entregar una a dirección y otra a secretaría. En abril se egresan otras 2, entonces poco a poco se va a ir dándole egreso a los insumos en el libro almacén. Voy a hacer otra pausa por quienes se están conectando ahora. Muy bien, entonces esos son los libros que le competen al director. Ahora bien, para quienes desconocen del sistema educativo, el Ministerio de Educación creó los consejos educativos para manejar el fondo rotativo. El fondo rotativo anteriormente, incluso hace menos de 10 años, todavía lo manejaba el director del centro educativo. Sin embargo, por cuestiones de auditoría, pues se consideró por el Ministerio de Educación que era mejor a través de los consejos educativos. Hablo de la temporalidad de menos de 10 años con relación al Ministerio de Educación. Con relación al nivel medio del Ministerio de Educación. El nivel primario lo manejó con mucho tiempo de antelación. Entonces, la OPF o Consejo Educativo maneja los fondos que el Estado da, fondos rotativos. Ustedes saben que a través de la gratuidad se otorga una cantidad de dinero por cada estudiante, que comúnmente se da en 2 desembolsos. Entonces, a inicio de año, en el primer semestre, digamos, del año, se otorga el primer desembolso a través de una cuenta bancaria a nombre del Consejo Educativo del Centro Educativo. Y a través de eso, pues, se da el medio para que el centro educativo pueda adquirir algunas situaciones en beneficio de los estudiantes. Eso sí lo dice bien claro la ley de gratuidad y también
el reglamento de los consejos educativos, ¿verdad? Que el dinero debe ser para beneficio de los estudiantes. Y por ahí, pues, ya los técnicos de apoyo, pues, generaron un listado de cosas que se pueden comprar, por ejemplo, escobas, eh, útiles y enseres de limpieza en general, ¿verdad? Que son de beneficio general para los estudiantes. Eh, Además de otras cosas. Con ese dinero también se pueden hacer remozamientos. Entonces, como es a través de banco que se recibe el dinero, debe registrarse en un libro también denominado bancos o banco, que se registran los ingresos de fondos otorgados por el Mineduc a través de las OPFs por medio de una cuenta bancaria. También en ese libro se van a ir registrando obviamente los gastos que se van a dar en cuestión de egreso por cada cheque que se esté generando. Luego tenemos el libro caja manejado por el Consejo Educativo. Ya en el libro caja pues se van a registrar los movimientos mensuales de los fondos que otorga el Mineduc a la OPF para el beneficio de los estudiantes. Ahí sí ya se registra más a detalle los ingresos y egresos de manera mensual, pero no me detengo a explicar o a definir cuál es el uso de cada libro, pues en teoría ustedes ya llevaron un curso de contabilidad en el que se les enseñó. Entonces yo solo menciono cuáles son los usos que se le dan dentro del sistema educativo. Muy bien, vamos a continuar y el tercer subtema del día de hoy pues es la hoja de servicio. Precisamente por eso está la pregunta ahí en la asistencia, porque ya hemos mencionado la hoja de servicio en sesiones anteriores, principalmente cuando hablamos de leyes. Entonces, ¿en qué ley se basa la hoja de servicio? Pues la hoja de servicio está basada en el decreto legislativo 1485 de la dignificación y catalogación del Magisterio Nacional. Pero antes de que yo hable, vamos a revisar algunas de las respuestas que fueron dando. Tenemos ahí, ¿para qué sirve la hoja de servicio del Ministerio de Educación? Alguien dice, para registrar el empleo actual. Alguien más mencionó, para evaluación del desempeño docente. Según la ley de dignificación y catalogación del magisterio, específicamente es para desempeño, ¿verdad? Medir el desempeño. Según la ley de servicio civil, perdón, es para medir el desempeño. Sin embargo, como hablábamos cuando mencionamos esta parte de la evaluación del desempeño docente, se queda un poco corta en relación a la evaluación en sí del desempeño docente. No digo que no sea así, definitivamente está diseñada o está regulada para el desempeño docente. Sin embargo, pues en mi punto de vista particular no estoy completamente satisfecho en decir que esa sea mi evaluación del desempeño, porque no menciona muchos puntos que se hayan desempeñado durante el año. Entonces, ahorita vamos a ver la hoja de servicio y ustedes mismos se van a dar cuenta para los que no la conocen todavía. Luego está para registrar cada año de servicio elaborado. Definitivamente, para registrar cada año elaborado es la hoja de servicio. Alguien mencionó que determina la antigüedad del trabajador. De hecho, la hoja de servicio no. Como instrumento solo no va a determinar la antigüedad. Lo que hace es ir registrando año tras año y en un momento va a determinar la antigüedad a través de la catalogación que tenga el maestro. Pero en sí, solo la hoja de servicio no es un documento de esa naturaleza. Tampoco para determinar el tiempo laboral. ¿Verdad? Sí hay un espacio de tiempo laboral, pero es para evidenciar
más bien que sí se elaboró en X cantidad de tiempo. Pero como es anual, pues no puede ser más de un año que se registre en la hoja de servicio, en cada hoja de servicio, porque usted puede registrar diferentes cada año, obviamente. Y alguien escribió para verificar que le hace falta a los docentes, me imagino. Puede ser, en cuanto a desempeño, tenemos ahí alguno. Y para comprobar legalmente el año, en vez de los años laborados, yo diría para comprobar legalmente el año, porque la hoja de servicio es para cada año. Entonces solo puedo hacer una hoja cada año. Entonces, gracias por sus respuestas, definitivamente nos aportan al crecimiento. Entonces, la hoja de servicio definitivamente registra un año laboral, pero no determina la antigüedad, porque usted puede tener su primera hoja de servicio este año y el docente que ya lleva 15 años también le van a dar una hoja de servicio este año. Ambas hojas de servicio van a decir que usted sirvió al Estado a través de la educación por un año. Entonces, en ese caso, las dos son igual. Lo que sí va a cambiar es el registro. De hecho, que es lo que menciona la Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio, que menciona que va a haber una catalogación de los maestros. Cuando hablábamos de clase A, clase B, clase C, clase D, clase E y la F de funeral. Entonces, cada 4 años el maestro va a ir ascendiendo de clase escalafonaria. Y es ahí donde sirve la hoja de servicio. Entonces, si yo ya registré 4 hojas de servicio por un año cada hoja de servicio, entonces ahí sí ya voy a ascender a la clase escalafonaria B. Pero la hoja de servicio va a seguir siendo la misma. Me van a dar una hoja de servicio por cada año. Entonces, la clase escalafonaria, el registro escalafonario va a ser el que va a determinar mi tiempo de antigüedad. No así la hoja de servicio. Es lo que quisiera diferenciar, ¿verdad? Que la hoja de servicio solo es un documento, mientras que la catalogación, el registro de catalogación ya es como un expediente de cada docente, ¿verdad? Que se maneja ya a través de la oficina de servicio civil. Pero veamos entonces, y de hecho la actividad, por cierto, de hoy es llenar la hoja de servicio. Entonces vamos a ir viendo cómo se hace. El Ministerio de Educación pone a disposición el archivo, un archivo no muy editable para que no le estén cambiando un montón. Por ejemplo, si yo quiero cambiar esta parte de periodo evaluado, ni siquiera puedo entrar. ¿Ah? Donde dice inicio, donde dice final, no tengo la opción. ¿Verdad? Solo hay campos, hay algunos campos que son editables. Esto porque hay algunos maestros que vienen y le cambian, ¿verdad? Un montón definitivamente. Entonces podemos empezar desde aquí. Elegimos el ciclo escolar. Y ahí tenemos la lista. Pues en este caso, pues le vamos a poner este año. Periodo evaluado, que es el inciso A. ¿Cuándo inició? Recuérdese que oficialmente un maestro del sector público debe iniciar labores el 2 de enero. Pues ahí solo se va a ir eligiendo el día, mes y año. Y cuando finaliza oficialmente, al menos hasta el año pasado, porque este año es atípico, y a partir de este año al parecer van a cambiar los tiempos de evaluación, pero hasta el momento, hasta el año pasado era 31 de octubre.
Entonces se elige 31 del mes 10 del año 2020. Luego tenemos aquí el infrascrito director del establecimiento y ahí que va el nombre del establecimiento. Entonces colocamos el nombre del establecimiento. Hay que tener en consideración que el nombre correcto del establecimiento, ¿no? Porque algunos le colocan, por ejemplo, en San Cristóbal o en Santa Cruz, Instituto Nacional de Educación Básica, Aldea La Isla. Incorrecto. En Cobán, Instituto Nacional de Educación Básica Central. Incorrecto. En Carchá, Instituto Nacional de Educación Básica Barrio Sarachoch. Incorrecto. ¿Qué es lo incorrecto ahí entonces? ¿O por qué es incorrecto ese nombre? Porque el nombre oficial es el que se debe copiar. Ya habíamos hablado de esto también en clases anteriores, que hay institutos que específicamente sí tienen un nombre y hay otros que definitivamente no tienen. Para Cobán podríamos hablar de INEP Josefa Jacinto, INEP Víctor Chavarría. Esos sí tienen un nombre específico. Los demás, o al menos que yo sepa, los demás no. No sé si algún otro tiene nombre. ¿Cómo hago entonces para verificar cuál es el nombre correcto de mi establecimiento? Ya habíamos hablado también acerca de que el Ministerio de Educación coloca a su disposición dentro de su página la búsqueda de establecimientos. Yo lo coloco así, pero usted quiere, busque dentro de la página del Ministerio de Educación. Ahí puede ver en el encabezado, dice mineduc.gov.gt. Entonces, definitivamente es la página del Ministerio de Educación. Entonces, tenemos aquí un cuadrito que nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, bueno, hay diferentes formas de buscarlo. Si yo no sé el código o la dirección, pues coloco los datos que sé. Si yo tengo el nombre específico del establecimiento y solo quiero verificar exactamente cómo se llama, pues lo coloco. Y si tengo la dirección, pues también la coloco. Hagamos este sencillo ejemplo. Digamos que es en Alta Verapaz, el establecimiento que estoy buscando. Estoy buscando en Cobán. Voy a buscar el básico en el sector oficial. Es diario regular. La modalidad es monolingüe. Y según yo, el instituto se llama TONTEM, Instituto Nacional de Educación Básica TONTEM. Según yo, se llama TONTEM. Vean lo que sucede cuando le doy en búsqueda de establecimiento. Entonces le di buscar establecimientos. ¿Y cuántos establecimientos encontró? 0. ¿Por qué? Porque en realidad no se llama TONTEM. Tal vez está ubicado en TONTEM. Entonces la dirección es la que diga TONTEM. Y entonces ya vengo yo y ahora sí tengo un establecimiento encontrado. Entonces ahí puedo ver el código del establecimiento, el departamento, municipio, el nombre del establecimiento, que el nombre es INEP de telesecundaria en este caso. Y la dirección es Aldea Tontem. Tenemos el teléfono, tenemos el distrito escolar al que pertenece, el dato del supervisor, el director no está actualizado al parecer, el dato aquí, el departamento Alta de la Paz, qué nivel, sector y todos los datos más. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo definitivamente no sé? Pues, si no sé, le voy a dar Alta de la Paz, Cobán, básico, oficial, diario, regular, monolingüe y le doy búsqueda de establecimientos. Y entonces en búsqueda de establecimientos me va a generar todos los establecimientos que cumplan con los campos que ya seleccioné, es decir, todos los básicos oficial monolingüe diarios. Y ahí tenemos el listado de cada uno. Y si le damos en seleccionar establecimiento, pues ahí ya nos genera a nosotros
el cuadrito que veíamos hace un momento, ¿verdad? De cada establecimiento. Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo sí sé el código, entonces voy a anotarlo. Recordemos que el código tiene una estructura, también ya lo habíamos visto en el CIRE. Departamento, municipio, número correlativo y nivel educativo al que pertenece. Entonces, si yo sé el código, es mucho más fácil, porque entonces ya solo coloco el código y ahí me genera automáticamente los datos. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama el establecimiento? Solo se llama Instituto Nacional de Educación Básica. Ya la dirección ya será otra. Ese es el error más común que se comete en, en diferentes niveles, pero más en nivel primario, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se llama tu escuela? Se llama Escuela Caserío Choval. Falso, no se llama así. La escuela se llamará Escuela Oficial Rural Mixta. Así, nada más. Ya la dirección, esa es otra historia. Entonces, continuamos aquí Vic, y diga, Vic, una consulta, disculpe, buenos días. Viendo ese cuadro que está ahí, aparece vacío el nombre del director. En ese caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí aparece el nombre de la supervisora, en ese caso es la licenciada Zoe, si no estoy ajá, mal. O sea, eso leí, pero aparece vacío el nombre del director. O sea, ¿es el director del establecimiento o de otra no, persona? es otra persona. El nombre del director tarda en actualizarse. Aparece en algunos casos cuando el director es antiguo, pero eso sucedía antes. Hasta ahorita que estoy volviendo a entrar aquí me doy cuenta que ya no aparece. Entonces puede ser que hayan actualizado para confidencialidad de la persona o puede ser que lo que antes se daba era que se tardaba en actualizar el registro. Si había cambio de director, borraban al director anterior, pero tardaba más en que colocaran el nombre del nuevo director, ¿verdad? Cualquiera de Sí, es las que dos estoy cosas. verificando, pero sí aparecen algunos nombres del director. Entonces, O sea, sí, eso aquí es lo que sucede. trasteando Ah, bueno. esa plataforma Ujú. y sí me tira. O sea, aquí tengo el nombre del director, pero cuando lo vi con usted no aparecía. Exacto, entonces sí, como le digo, en este caso tardan en hacer este registro ya en plataforma del Ministerio de Educación, ¿no? Como los datos del CIRE son los que se cargan a esta plataforma. Entonces, seguramente hubo cambio de director en ese centro educativo y es ahí la razón del por qué no aparece el nombre del director. Muy bien, ese link. A servirle. Continuamos aquí entonces, ya tenemos el nombre correcto y se coloca el nombre correcto. Tenemos el registro escalafonario. ¿Qué es el registro escalafonario? Bueno, y ahí es donde nuevamente menciono aquí sí ya va a aparecer el registro de que va a identificar qué tan antiguo es. ¿En dónde encuentra usted el registro escalafonario? El registro escalafonario lo va a encontrar usted en su cédula docente. ¿Quiénes tienen cédula docente? ¿Yo puedo tener cédula docente? Depende. Primero, de qué carrera egresó del nivel medio. Si usted es perito contador, secretaria, bachiller, no es por excluirlo, pero no se le puede dar una cédula docente, porque la misma palabra lo dice, docente, se le da a los docentes. En cambio, si usted es maestro de preprimaria, maestro de primaria, maestra de educación para el hogar, sí pueden darle una cédula docente. Luego, en la cédula docente va a aparecer un registro escalafonario. Entonces, no todos tienen este dato. El problema es que como la hoja de servicio sirve para ir registrando un año más de trabajo, entonces las personas que quieren registrar definitivamente tienen que tener un registro escalafonario. Para nuestro caso, en el ejemplo de hoy nada más, solo aquí internamente dentro de la clase, para aquellos que son peritos, contadores, secretarios, etcétera, van a dejar esta casilla vacía. Hay maestros incluso que no han ido a generar su cédula docente, ¿verdad? También van a dejar vacío. Continuamos. Clase escalafonaria. Para los que están empezando, obviamente van a estar en clase A. ¿Dónde va a decir en qué clase está? También en su cédula docente.
¿verdad? Ahí va diciendo en qué clase está. Luego su número de teléfono, correo electrónico, nombres y apellidos. La misma situación que les hacía ver en el llenado de asistencia hoy. Sus nombres y apellidos deben aparecer tal y como están en su documento de identificación. Su número de DPI o pasaporte, el departamento o país que lo emite. Luego encontramos la información profesional, título docente. Si usted se da cuenta, pues como esto es para docentes, el registro de docentes en servicio, encontramos ahí el que menciona maestro de educación. Entonces aquí uno solo tiene que poner el complemento. Yo soy maestro de educación primaria urbana, entonces ahí lo coloco. Entonces si usted es algo más, lo coloca ahí. Nuevamente, observación. Para el caso de hoy, nada más, ejercicio en la clase, si usted es bachiller, va a colocar aquí bachiller en lo que sea, ¿verdad? No es correcto para el llenado, pero como todos tenemos que llenar hoy nuestra hoja de servicio, entonces le estamos haciendo algunas modificaciones. Luego el registro, porque es importante identificar el registro y por eso vamos a llenarlo todo. ¿Dónde encuentro el registro? En el título. Vea la parte de atrás de su título. O sea, hoy vamos a ir a desempolvar títulos también para los que los tenemos enterrados. Y vamos a buscar el registro. El registro de Contraloría General de Cuentas. Si su título es antiguo, lleva un sello que dice registro. Si su título es nuevo, lleva una calcomanía o es reciente, lleva una calcomanía de la Contraloría General de Cuentas y en letras rojas aparece ahí el número de registro. Si alguien tiene algún otro profesorado, de repente está sacando un segundo, tercer, cuarto o quinto profesorado aquí con nosotros, pues coloca si tiene algún profesorado, profesor de enseñanza media. Si no, no. Aquí cabe aclarar que son de títulos que ya posee. No puedo decir estoy estudiando tal cosa, ¿verdad? Sino debe poseer el título. Y para eso le van a pedir cuando entregue su hoja de servicio una fotocopia confrontada del título que usted dice que tiene aquí, ¿verdad? Para nuestro caso, usted va a incluir una fotografía de su título, ¿verdad? Para verificar que realmente esté colocando los datos correctos. Luego tenemos establecimiento y para eso les mostraba antes esta opción de búsqueda por establecimiento, ¿verdad? Entonces ahí qué nombre le va a colocar, eso usted lo elige. No inventes de verdad, sino busque qué establecimiento prefiere y ahí va a encontrar usted si es matutina o es vespertina, si es doble o nocturna o si es intermedia. La dirección, el municipio y departamento del establecimiento, si es urbana o si es oficial, si es rural o si es privada. Entonces tenemos ahí. Luego tenemos en el inciso literal E, el cargo del evaluado. ¿Qué cargo desempeña? En este caso, pues todos vamos a marcar así. Y por favor, no me incluya escuelas primarias. Ya hemos hablado de que aquí estamos netamente hablando de nivel medio. Entonces, todo lo que vamos a hacer lo estamos haciendo en función del nivel medio. Entonces, por ende, si es un instituto, usted le va a colocar aquí catedrático. ¿Pueden hacerse hojas de servicio en el sector privado? Desde luego, claro que sí. E2 dice referencias de toma de posesión del puesto donde está presupuestado. Tomó posesión él, ¿qué fecha dijimos arriba? 2 de enero. En el caso de los contratos, pues cada año tomamos posesión. Entonces, si nos están evaluando este año, pues este año. Por acuerdo número, y a ver si alguien me recuerda o me refresca la memoria de cómo es el número de acuerdo ministerial. Lleva un correlativo y luego lleva el año. Entonces, en este caso, los acuerdos ministeriales del Mineduc para contratación de personal supernumerario lleva las palabras DIRE. Dice acuerdo ministerial DIRE, falta una H ahí, que es la Dirección de Recursos Humanos.
luego ya lleva el correlativo y luego pues lleva el año. Entonces, esa estructura deben mantener ustedes al llenar su hoja hoy. El acta número, y ahí ya se inventa usted qué acta, el libro de actas, qué número de acta y qué folios. Comúnmente son 2 folios los que se utilizan, ahí ya se lo inventa usted, eso sí, inventado. En el inciso F es raro que alguien llene, ¿verdad? Si tuvo licencias. Comúnmente es difícil que alguien tenga licencia tanto con o sin goce, porque eso le afecta en el tiempo de servicio, entonces las personas no. Entonces el inciso F no lo vamos a llenar definitivamente. Luego el tiempo de servicio. ¿Se acuerdan ustedes que aquí arriba anotamos del 1 de enero al 31 de octubre? ¿Cuántos meses son ahí? Pues no debemos colocar meses, sino se coloca el año, porque el año docente, digámoslo así, es de enero a octubre, o era por lo menos antes, hasta el año pasado, de enero a octubre. Entonces, si cumplió con esa fecha de inicio a fin, se le coloca que ya laboró un año. Solo en el caso de aquellos docentes que definitivamente se ausentaron o que los contrataron hasta mayo, en ese caso sí ya se va a colocar meses y días laborados. Hasta ahí el registro de datos del docente. Luego ya vamos con la supuesta evaluación del desempeño. En el inciso H, calidad. Tenemos aquí diferentes aspectos que van a evaluarse de cada docente y aquí tenemos la ponderación que se le puede dar. Aquí a la par dice hasta 0.5 cada una. Entonces usted en el cuadro va a ir anotando cuánto. Puntualidad para principiar sus labores. Bueno, siempre fue puntual, nunca tuve problemas, entonces le voy a poner 0.5. Y si usted se da cuenta, aquí en el total automáticamente va a ir sumando. Usted no tiene que sumar. La hoja de cálculo lo hace por usted. Asistencia con regularidad al trabajo. Bueno, nunca faltó. Y si faltaba pedía permiso. 0.5. Colaboración en las diversas actividades. No, este profesor le decía yo que hiciera el escenario y no quería. Le decía que ayudara a repartir la refa y no quería. Le daba la comisión de orden y se iba a sentar. Le voy a poner eso. Comisiones importantes asignadas cumplidas. No, ni siquiera le voy a poner ningún punteo, lo voy a dejar en blanco. Inicia en beneficio de su cargo o de su iniciativa, perdón, en beneficio de su cargo. Ay Dios, este profesor todo había que rogarle, pero bueno, algo así ahí, le voy a poner 0.10. Tiempo extra brindado en sus labores. Ay Dios, este era de los que decía que no era su jornada laboral, ni siquiera le voy a calificar eso. Dedicación y esmero en su técnica educativa administrativa. Bueno, al menos se esmeraba para dar sus clases, 0.5. Actividades de organización circuescolares o aliadas a la escuela o oficina. Yo no participaba en ninguna actividad. Pues aquí le va a ir sumando. Y usted ya puede ver ahí. Entonces, actualmente tiene 1.70. Bueno, pero aquí me olvidé. Borré el número 1. Entonces, aquí en tiempo de servicio, perdón por regresar. En el tiempo de servicio, pues aquí le vamos a poner 8 porque trabajó el año. Bueno, vamos al reverso, la parte de atrás de la hoja. Tenemos ahí la siguiente que es superación. O sea, si se dan cuenta ustedes, lo de evaluación del desempeño se quedó ya en el inciso H. Ya en el I vamos a superación, que es lo académico. Dice posesión de grado académico docente, licenciado o doctor. Si tiene licenciatura o doctorado se le coloca 4. Digamos que este maestro no tiene. Posesión del título de profesor de segunda enseñanza o enseñanza media, PEM. Digamos que este sí tiene, le colocamos el 3. Ahí es 3 sí o no, ¿verdad? Es como una lista de cotejo, sí o no, tiene o no tiene. Aprobación de cursos universitarios docentes o nivelación en el ciclo, 0.20 por cada curso aprobado.
Entonces, digamos que son ustedes ahorita, tienen, ¿cuánto? 10 el primer semestre, 10 25 cursos. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto es? Si es 0.2 por cada uno. 25 por 0.2. Si tenemos algún matemático, si no, yo lo hago, pero lento. El Si no estoy resultado, mal, son 5, ¿verdad? Pero, o sea, tendría 5 puntos en teoría. Pero, si vamos aquí, el máximo es un punto. Entonces, prácticamente, si usted tiene 5 cursos aprobados, va a tener un punto. Y si tiene más, también tiene un punto. Un punto. Investigación docente aprobada por resolución del Consejo Técnico de Educación de la USAC para su divulgación. Por cada investigación aprobada por el Consejo Técnico de Educación, no es su investigación de campo, no es su investigación de seminario, esa no es. Pues tiene 0.20 hasta 1. Tesis de graduación relativa a la docencia, etcétera, hasta 1 punto. Posesión del título docente, si es maestro, bueno, sí, tiene título de maestro. Posesión del título de docente de nivel medio, sí, tiene 2 puntos. Posesión del diploma docente, de repente sacó su acreditación de docente de matemáticas, 1 punto. Asistencia a cursivos de capacitación, en el ciclo 0.10 hasta 1 punto. En este caso son diplomas, talleres que haya asistido, pero debe evidenciar. Entonces, si se coloca 0.1 o 0.10, ¿cuántos diplomas debe presentar? Debe presentar 1, el original, no una copia, ¿verdad? Para ser confrontado. Lo mismo con los títulos que estamos colocando aquí. Pero si se dan cuenta ustedes, en superación tenemos calificación máxima 4 puntos. Entonces, a este señor le pusimos 3, 1, 1, 2, 1 y 0.10, definitivamente suma más de 4. Pero la hoja de cálculo, como es un máximo de 4, solo me va a registrar 4. Entonces, como que está de más registrar el resto, ¿verdad? Si ya llega a 4, ¿para qué registro más? Esa es mi humilde opinión. Luego tenemos méritos especiales. Ya si alguien tiene alguno de estos, ni los voy a leer porque es raro el que los tenga. Luego tenemos servicios extra cargo. Dice hasta un máximo de 3, calificación máxima de la sección. Por labor efectiva comprobada en la campaña nacional de alfabetización. Obviamente con comprobante. Colaboraciones periodísticas, radiales, de televisión, relativas a docencia, magisteriales, brindadas sin remuneración alguna. Por ejemplo, aquellos que estuvieron en Radio Gerardi, a esos sí pueden agregarle, los que estuvieron de parte de Mineduc. Iniciativa o planificación, si tú ante proyectos de planes y programas educativos o de actividades culturales, aquí no aplica a que, sí hice mis planes de clase, no, son anteproyectos, ¿verdad? De programas educativos. Si usted quiso echar a andar un proyecto a nivel de comunidad. Participación importante en eventos culturales o en trabajos magisteriales, como por ejemplo jurados, comités, mesas redondas, pues tiene ahí el punteo. Asistencia a reuniones educacionales, seminarios, congresos, obviamente con su respectiva certificación, ¿verdad? De que sí lo hizo. Fundación o mantenimiento de instituciones magisteriales reconocidas por el Mineduc, organización o participación en eventos como concursos, desfiles, exposiciones, excursiones, tiene 0.20 por cada uno. Participación en cargos directivos, desempeño, publicación de obras, conferencias dictadas, tiene 0.10. Si usted dio una conferencia, un cursillo, pues tiene 0.20, etc. Luego tenemos el lugar y fecha, ¿verdad? Departamento, municipio, día, mes, año, el nombre del evaluado, el nombre suyo y su firma en el caso de, y el nombre del evaluador, que debería ser el director del centro educativo. Si usted encuentra
el dato en la búsqueda de establecimientos, se encuentra el dato del director, lo coloca ahí y si no, pues se inventa, ¿verdad? En este caso sí vamos a inventarlo. El cargo del evaluador obviamente es el director, dirección, teléfono del evaluador, esos datos definitivamente inventados. Y ahí estaríamos finalizando con la actividad del día de hoy. ¿Alguna duda en cuanto a esta actividad? ¿Qué es lo que tienen que hacer?